Tricampeones, 3 títulos seguidos, invencibles, historia pura. El América cumple con su mote de ser los más grandes del país y consiguen algo nunca antes visto en los torneos cortos. 3 torneos ganados de manera consecutiva, siendo los mejores. La primera la ganaron para sus aficionados, con quienes estaban en deuda por 5 años de sequía. La segunda, el bicampeonato para todos los antis, para todos los que no creían que esta escuadra estaba para convertirse en un equipo de época. Y esta, la tercera, para la historia, para los libros del fútbol mexicano. En medio de críticas, de menosprecio constante, de lesiones, de algunas goleadas sufridas, de estar en el lugar 12 de la tabla, de pensar que ni a liguilla llegarían, de saberse superiores a todos, pero no demostrarlo. En medio de todas esas tinieblas resurgieron como los grandes y en donde más importa, en la liguilla. Aplastaron, convencieron, gustaron, rotaron en jugadores, cambiaron alineaciones, se adaptaron dependiendo del rival al que enfrentaban y a todos los vencieron. El América hoy puede presumir tener 16 estrellas, 16 veces han sido los campeones del fútbol mexicano. Repasemos el tercer título del Club América, que se consigue de forma consecutiva, la 16ª, que llegó el 15 de diciembre del 2024. Iniciaba la apertura 2024 para el Club América. Las Águilas partían como los claros favoritos a llevarse un nuevo título, a conseguir el tricampeonato. Pero la sobrecarga de partidos provocaba muchas lesiones en la plantilla. Conociendo esta situación, Baños y la directiva decidieron fichar piezas en todas las líneas. Rodolfo Cota como portero suplente, Alan Cervantes, Búfalo Aguirre, Eric el Chiquito Sánchez, Víctor Dávila, todo ello para aumentar la profundidad de plantilla. Fichajes interesantes, pero la realidad es que el hueco que dejaba su crack, su figura, Julián Quiñones, sería difícil de reemplazar. En el primer partido del torneo visitaron al San Luis y a pesar de que Henry anotaba apenas al 4º minuto, los potosinos les daban la vuelta. El primer partido de la temporada, una derrota para los bicampeones. Las Águilas estrenarían en lo que tendría que ser su casa por los siguientes torneos, en el Estadio Ciudad de los Deportes, aunque nacionalmente conocido como El Azul, la casa de uno de sus odiados rivales, la Máquina. Ellos no se sentían cómodos y la afición tampoco. Las gradas prácticamente vacías para el debut del América en casa. Ahí sí consiguieron ganarle sin problema al Querétaro, un gol de Javairo por 2 más de Henry. Al siguiente partido visitaron el Volcán y en los últimos minutos los Tigres les sacaban la victoria. 2 derrotas en los primeros 3 partidos jugados del torneo. Un muy mal arranque a comparación de lo que Jardine tenía acostumbrado al americanismo. En su primer torneo únicamente perdieron un partido, en su segundo 2, pues en este apenas en la jornada 3 ya tenían la misma cantidad de derrotas. Viajaron a Estados Unidos para jugar la Leagues Cup y a pesar de que los primeros 2 partidos ganaron convincentemente, en el momento en el que llegara la derrota se le catalogaría como un fracaso. Así es el América. Ese momento llegó en los cuartos de final, en donde llegaron hasta los penales y tras una falla de Malagón, eliminados de la Leagues Cup. Regresaban a jugar la Liga MX y el americanismo decía que esta era la que realmente les importaba, que ellos iban a por el tricampeonato. Pero era difícil creerles esto, ya que recién llegaron a México, recibieron al Puebla, a uno de los peores equipos en todo el país, y perdieron en casa. Y una semana después jugarían ante la Máquina, ante los líderes. América llegaba de capa caída, pero se sabe que cuando Cruz Azul ve amarillo, tiembla, se achica, cambia. El Rayo Rodríguez abría la lata confirmando lo antes dicho. Cruz Azul era líder, pero América lo empezaba ganando 1-0. Aunque justo antes de que llegara el medio tiempo, Giacomakis se empataba el duelo y el cuate Sepúlveda le daba la vuelta al marcador. Y la goleada cementera siguió llegando. Alexis Gutiérrez marcaba el tercero y al cierre, Faravelli un golazazazo para sellar la humillación de 4-1 a las Águilas. 4 derrotas en 6 partidos y esto aunado a la eliminación tempranera en Leagues Cup. El América caía hasta la 12ª posición de la tabla. Los bicampeones, los líderes absolutos en los últimos 2 torneos, decepcionaban tremendamente en este arranque. La afición rival se burlaba, las mesas de debate se encendían, la opinión del público, periodistas y aficionados era que el fin había llegado, que este América no andaba, definitivamente no estaba para tricampeón.
Seguido de ese duelo con Cruz Azul vendría el clásico nacional con las Chivas. El rebaño se mostró potente, pero Ramón Juárez anotaba el único del partido. Aquí sí, las cosas no cambiaban. América podría venir de la forma que gustes y mandes, pero con las Chivas no pierden. Eso es regla. América empezaba a componer el camino. Rayo Rodríguez, Búfalo Aguirre y el recién llegado Víctor Dávila destacaban en la primer goleada del AVE en el torneo. 3-0 al Atlas. A pesar de eso, el América no mejoraba mucho en la tabla, seguía en el 10º lugar. Eso sí, por primera vez en el torneo consiguieron 2 victorias de manera consecutiva. Conscientes del peligro de caer eliminados desde la fase regular, el América, impulsado por su afición, cambió. Golearon 3-0 al Santos Laguna, visitaron al Mazatlán y ahí encontramos la mejor versión del equipo, 5-0. Suspendían su casa, el azul, y tuvieron que viajar a Puebla para disputar ahí su último duelo como locales. La afición sorprendía en el Cuauhtémoc con un lleno total, algo que en todo el torneo no se le había visto a este equipo, y nuevamente el América ganaba 2-1. El América estaba de vuelta, había vencido en los últimos minutos a los Rayados en un partido importantísimo de cara al cierre. América llegaba como 6º lugar de la tabla, había retomado el nivel y en la última jornada del campeonato se medirían al sublíder, al Toluca. Y en caso de vencer a los Diablos accederían de manera directa a la liguilla, como siempre lo habían hecho. Viajaron al Nemesio 10 y el punto más bajo del América aparecía en el peor momento posible. Gol de Gallardo, gol del Canelo Angulo con grandes errores defensivos de Borja, Isra y Néstor Araujo. Un tercer gol de Paulinho y hasta un cuarto les pudo caer. 4-0 perdían las Águilas, humillación absoluta. Evidentemente no clasificaban dentro de los primeros 6 y les daban un fuerte golpe de realidad. Les decía el diablo que ante rivales potentes no podrían, que esto ya no era el América bicampeón y por primera vez desde que se inventó este formato jugarían repechaje. Octavo lugar de la tabla, una posición que no conocían desde el 2017. 7 años enteros sin quedar en un lugar tan bajo en la tabla. La opinión estaba dividida. Algunos te decían que dónde quedaba el bicampeón y otros te decían que cómo podrías dudar de Andrés Jardine. En mesas de debate el speech generalizado decía que por supuesto que generaba miedo e incertidumbre este equipo. Porque sí, no hay otro club en estos momentos que sepa jugar una liguilla de la misma forma que las Águilas. Tuvieron una racha positiva de cara al cierre del torneo, pero fueron muy inconsistentes y cuando se les presentó una prueba de verdad, el Toluca, los golearon. En fin, difícil de confiar, pero también difícil de desconfiar. Aún así, el AME todavía ni en liguilla estaba. Primero tendrían que buscar ganar el play-in como visitantes ante los Xolos de Tijuana, a uno de los mejores locales del torneo, y desde los primeros minutos Unai Bilbao le marcaba al América. Los locales controlaban, dominaban el partido y al medio tiempo Jardine, desesperado, decidía modificar en la plantilla. Mandaba a la cancha al Rayo Rodríguez y solo 5 minutos después él mismo conseguía el del empate, que de poco sirvió porque Isra Reyes se equivocó gravemente y la Pantera Zúñiga volvía a poner en ventaja a los Xolos, 2-1. El resto del encuentro fue de mejoría águila, pero no conseguían marcar el del empate. El AME se tendría que ir a jugar un segundo repechaje, se alejaban cada vez más de la liguilla. Pero este equipo se mete en la cabeza del rival y es difícil jugar los últimos minutos contra ellos. Al 90, Cristian Borja empataba el duelo y mandaba este partido a los penales. Malagón nuevamente fue protagonista, fue el héroe de la noche y los clasificaba a los cuartos de final. En un partido muy sufrido, en donde se sintieron eliminados por momentos, en donde lo empataron al 90 e incluso le dieron la vuelta vía cendejas, pero les anulaban la anotación. A pesar de todas esas adversidades, el América resistió, aguantó, sufrió y venció. El bicampeón estaría en la fiesta grande del fútbol mexicano. El camino al tricampeonato ahora sí formalmente iniciaba. En el primer paso para conseguirlo, una vez más, enfrentarse al Toluca. Así es la liguilla, y si el AME quería el tricampeonato, tendría que meterse al infierno y acabar con el diablo. Partido de ida en el azul, las Águilas dominaban, el Toluca salía irreconocible y la escuadra de Jardine era quien dominaba, pero no conseguían anotar hasta que al 66 el Búfalo de cabeza marcaba el primer gol de la llave. Gol del América, gol del Búfalo Aguirre. Y todavía al cierre el Búfalo dentro del área de zurda marcaba el segundo. Doblete,
Gol del América, el 2-0. El AME se llevaba una ventaja más que cómoda para la vuelta. El delantero apestado de Rayados, el llamado enemigo del gol, el fichaje criticado, el acabado, el Búfalo Aguirre a lo largo del torneo, había puesto muy buenos números y esta noche con su doblete llegaba a 7. Le daba la ventaja de 2 para casi acceder a su equipo a las semifinales y con esto consagrarse como figura americanista. En la vuelta en la fortaleza choricera, las esperanzas de todos los antis estarían puestas en los 11 vestidos de rojo, pero el equipo de Jardine se encargó de rápidamente apagarlas. Marcel Ruiz se marcaba un autogol y con esto prácticamente liquidaban la eliminatoria. 3-0 global y todavía pudo caer uno más. Henry marcaba. Gol del América, 4-0. Les devolvieron la goleada, aunque esta en 2 partidos, pero cuando más importaba. Paso 1 de 3 completado. América, el Club América clasificaba a las semifinales. En la siguiente ronda, el platillo favorito para los bicampeones, el azul. Cruz Azul, la máquina, sus mayores clientes, sus favoritos. Era una constante que en títulos del América se toparan a los cementeros, pero en esta ocasión sería diferente. 1, porque esto no era una final. Y 2, porque el presente de los dos equipos, a pesar de lo sucedido con Toluca, no era igual. Cruz Azul había roto el récord histórico de puntos. Podríamos decir que este equipo de Anselmi era el mejor en toda la historia de los torneos cortos. Al América la opinión del público ya no le importaba. Ya estaban acostumbrados a crecerse ante las quejas, ante la duda de la gente. El AME se sentía cómodo navegando con bandera de no favorito y así les sabía mejor, disfrutaban todavía más si ganaban. Nos vamos al partido de ida de las semifinales. La máquina ponía toda la carne al asador y fueron ellos mucho mejores. Controlaron el partido por completo, tuvieron varias ocasiones, pero no pudieron marcar. Y el América, además de desaparecido e irreconocible, obvio, tampoco anotó. 0-0. Todo quedaba para la vuelta en ese mismo estadio, pero que ahora se pintaría de azul. Jardine nuevamente sorprendía con su alineación. Aquí, al parecer, no hay un 11 fijo. Mandaba como titulares a Richard y Jonah Dos Santos. Conservaba su línea de 3 y Cendejas como una especie de falso 9. Parecería que esta alineación sería para defender, para aguantar el marcador, pero al iniciar el duelo nos dimos cuenta que era todo lo contrario. Jardine quería adueñarse del medio campo y lo estaba consiguiendo, y no solo eso. Al minuto 15, Cendejas disparaba y gol del América, gol de Cendejas, gol de las Águilas, el 1-0. América era mejor, el conjunto de Coapa lo merecía. Cruz Azul salió dormido y como un equipo grande, bicampeón, no desperdiciaría la oportunidad y la convertiría en gol. Iniciando la segunda parte, Rotondi entregaba el balón y desde 40 metros, golazo de Richard Sánchez, golazo del Cachorro, golazazazo de Richard Sánchez que encontraba adelantado a Mier y sin voltear a ver la portería disparaba desde lejana distancia. 2-0. El América, el Club América, ventaja de 2 anotaciones. El equipo de Jardine daba una masterclass a todos con su alineación y estaba cerca, muy cerca de volver a eliminar a sus hijos, al Cruz Azul, y de clasificarse nuevamente a la gran final. La máquina reaccionaba y a través de Nacho Rivero descontaban los de azul, pero de nada les serviría, ya que 3 minutos después Ramón Juárez de cabeza marcaba el tercero. El de casa, el canterano, el central del momento, volvía a ponerlos con 2 goles de ventaja, 3-1. Cruz Azul no se podía permitir caer otra vez con los mismos que el torneo pasado y que en múltiples liguillas tenían desde el 99 sin eliminarlos y buscarían que esta fuera su noche. El Toro Fernández marcaba el gol que los acercaba y tendrían 10 largos minutos para conseguir uno más, para darle la vuelta a la situación. Y con una volea impresionante, gol del Cruz Azul, golazo de Amaury Morales. Cruz Azul regresaba, Cruz Azul se clasificaba, Cruz Azul estaba eliminando al América. Partidazo, 3-3, impresionante. La máquina volvía de entre las cenizas y acababan con los bicampeones. Pero este equipo tiene algo y no es una brujería, una malaria o una maldición. Es una mentalidad de equipo chico, sobre todo cuando se miden al América. Y solamente 1 minuto después de ese gol, Rotondi provocaba un penal clarísimo sobre Chiquito Sánchez. Se apagaba el azul, se acababa así de rápido la euforia. La responsabilidad puesta en el Búfalo Aguirre, el delantero uruguayo, podría
desde los 11 pasos, clasificar a su equipo a la gran final del fútbol mexicano. Se perfila de zurda Aguirre, dispara y gol del América, gol del Búfalo, el 4-3. El Club América no se apagaba, no se achicaba. A pesar de lo sucedido, regresaban, marcaban el cuarto y con este marcador llegaba el final del encuentro. El conjunto de Andrés Jardine estaría disputando los 2 últimos partidos del torneo. El paso 2 de 3 completado a solamente 180 minutos de hacer historia, y ahí se medirían a los Rayados, al Club de Fútbol Monterrey, comandado por varios cracks con experiencia europea. Oliver Torres, Lucas Ocampos y un Sergio Canales que le decía a toda la afición regiomontana que era la hora. La hora había llegado. El primer partido, América como local, lo jugarían en Puebla, que a pesar de no ser su casa, de no ser el Azteca, ahí se sentían mucho más cómodos que en el azul. En el torneo regular jugaron un partido en el Cuauhtémoc y su afición respondió de manera impecable, por lo que la directiva buscaba jugar toda la liguilla ahí, aunque no lo consiguieron. Pero una corrida de toros el mismo día de la final impedía que se jugara en el azul y por lo tanto viajábamos a Puebla. La afición impresionante, muy pocas veces antes visto. Listones amarillos, banderas amarillas, 2 tifos que quedarán para el recuerdo. Grandes de corazón, con todas las leyendas de este club y la bandera de Brasil con el mensaje Scratch tu Cuapa. Los hinchas habían hecho su trabajo. Ahora a los de Jardine les tocaría responder en la cancha. Empezaba la gran final de ida del fútbol mexicano y el América. Como era de esperarse, quien controlaba el balón. Y a solamente 2 minutos de haber empezado el duelo, Ocampos lesionado. La estrella argentina tendría que salir de cambio al segundo minuto del partido. Esto buscaría América tomarlo a su favor y ellos eran quienes tenían más ocasiones. Una falla clarísima de Kevin Álvarez de cara al arco que le costaba y muy caro a los locales, porque gol fallado es gol en contra. Disparaba Canales y anotaba un golazo, un gol impresionante de zurda, imposible para Malagón, un gol de genio, de mago, y el español nuevamente hacía el gesto. Es la hora. Sorprendente marcador por cómo se estaba desarrollando el partido y por la lesión de Ocampos. Pero así son los cracks. Cuando menos lo esperas, te arman una y te sacan el resultado. Pero al igual que con Cruz Azul, la reacción vendría de inmediato. Cendejas intenta disparar, le queda a Kevin y gol. Gol del América. Ahora sí no perdonaba el mexicano y marcaba el del empate. 1-1, tenemos final. Iniciando la segunda parte, Fidalgo para Cendejas y el segundo. Gol del América, el que remontaba el 2-1, un gol de vestidor apenas 3 minutos después de que empezaba la segunda mitad. América sacaba ventaja, se sentía cómodo e iría a por más. A partir de ese momento los visitantes se perdieron. Dávila tuvo una clarita, Borja un disparo desde fuera. Las Águilas fueron muy superiores a sus rivales, pero no lograron aumentar la ventaja. 2-1 terminó la ida, el tricampeonato cada vez más cerca, y el domingo en el Gigante de Acero, el Scratch tu Cuapa buscaría hacer historia. Nos vamos a Monterrey, el estadio más bonito del país, listo para ver por primera vez campeón a su equipo en casa. Pero enfrente se ponía un América que por primera vez en su existir buscaría coronarse fuera de casa. Andrés Jardine a lo suyo una vez más, cambiando alineación, Cervantes y Richard titulares. Los bicampeones sabían perfectamente que con una anotación en el primer tiempo pondrían en grandes aprietos a los locales. Pero la Raya salía a buscarlo todo. Brandon remataba de cabeza y Malagón atajaba. Cendejas tendría la primera, dispara, y Mochis, atajadona quemarropa del Mochis. Henry anotaba de cabeza, pero en fuera de lugar se encontraba la bomba. El América mejoraba y mucho, sin poner todo el pie en el acelerador, con la experiencia, con el colmillo largo y retorcido que han adquirido a través de las finales. Richard la prendí, golazo, golazo del Cachorro, golazazazo de Richard. América, el Club América apaga el Gigante de Acero. América saca ventaja de 2 goles, las Águilas cerca, muy cerca de la 16ª. Berterame buscaba la reacción, pero como siempre, el caballero de la noche, Malagón atajaba. Henry abandonaba lesionado desde el primer tiempo. Monterrey intentaba atacar siempre con los centros, pero con rechaces constantes. De Ramón Juárez, Chicote, Malagón nuevamente, Cáceres, todas.
siempre evitaban el remate de los Rayados. De Michelis mandaba toda la carne al asador, comandados por Tecatito y Johan Rojas, que de muy buena forma habían entrado. Pero el América seguía buscando el gol que mataba. El Búfalo llegaba a línea de fondo y Mochis atajaba. Johan amaga dentro del área, dispara y gol. Gol de Monterrey, gol de Johan Rojas. Despertaba la raya que tendrían 5 minutos más el agregado para buscar mandarlo a los tiempos extras. En un córner al 87 remataba Vegas y al travesaño. Cardíaco, intenso cierre, los nervios de punta. La afición americanista sufría, pero se estaba terminando el tiempo. Y al minuto 96 se acababa el partido. El América, el Club América del fútbol, tricampeón, 3 veces campeones de manera consecutiva del fútbol mexicano. Invencibles, al igual que en el Apertura 2023, en el Clausura 2024, en el Apertura 2024, en donde se puso constantemente en duda su nivel, en el mismo torneo donde cayeron 4-1 con el Cruz Azul y 4-0 con el Toluca, en el mismo semestre donde estuvieron en el lugar 12 de la tabla, en la primera ocasión que jugaron play-in desde que se inventó el formato, superando las críticas, las quejas, las adversidades a todos y cada uno de los rivales puestos enfrente. El América confirmaba su superioridad en este fútbol y hacía historia. El primer tricampeón del fútbol mexicano en torneos cortos, el América de Andrés Suárez Jardine. Henry, Richard, Fidalgo, El Rayo, Isra, Ramón, Malagón, Cendejas, Cervantes, Búfalo, Kevin, Jonah, Chicote, Diego, Chiquito, Jafairo, Dávila, Borja, Cáceres, Cota, Néstor, Ilian, todos, absolutamente todos, campeones de la Apertura 2024 de Liga MX. Te agradezco por haber visto este video, por llegar hasta el final de esta crónica. Si te gustó este formato, te invito a que cheques mi canal. Aquí tengo más de 25 publicados de fútbol mexicano. Tengo todo el bicampeonato del América. Tengo el de la Cruz Azuleada que acaba de pasar en contra del América justamente. Tengo muchos de Liga MX, de selección mexicana y por supuesto que también de fútbol europeo. Aún sigo sin creérmela, aún sigo sorprendido. Sobre todo por lo que pasó en el torneo regular. Así como lo relaté en esta crónica, yo era parte de los antis, yo era parte de los que criticaban, yo era parte de los que creían que estaban acabados, porque nos lo demostraban así en el torneo, porque podían perder con Puebla, porque podían perder con goleada con Cruz Azul, con Toluca, y porque no se les veía por dónde. Podían ganar 1 o 2 partidos seguidos, pero luego se apagaban y luego perdían. Pero este América es lo que tiene, que hace que con mayor mérito se disfruta este tricampeonato ante las dudas, y el América se acostumbró y le gustó manejar con la bandeja del no favorito, y me impacta todavía más el cómo lo manejó Andrés Jardine, cambiando la alineación, rotando, poniendo ahora que si una línea de 3, que si línea de 5, Richard como titular cuando ya básicamente podíamos decir que se había acabado su etapa con el América, y te responde con un golazo ante Cruz Azul y este golazazazo en la final de vuelta con Monterrey. Es lo que hacen los equipos de época, y para los que no lo quieran reconocer, pobrecitos, y que sigan sufriendo. Yo soy antiamericanista, sufro evidentemente porque la América gane, pero tampoco tengo que estar llorando e inventando pretextos para desprestigiar, para menospreciar lo que acaban de hacer, porque es algo que ni tú, ni yo, ni nadie había visto. La primera vez que se coronan como tricampeones en la historia de los torneos cortos. Felicidades a todos los americanistas, felicidades a todos los que forman parte de este equipo, que envidia provocan y mucha, que me encantaría ser parte de ese equipo. Por supuesto que no lo soy, no lo haré nunca jamás, no lo haré nunca en mi vida, pero me encantaría vivir este tipo de historia que hoy ustedes pueden estar festejando. Suscríbete a mi canal Padigol y nos vemos muy pronto con una crónica nueva. Bye bye.